Desde Radar Cristiano, noticias con fe y propósito, les damos la bienvenida a este nuevo informe semanal con las noticias más destacadas de la semana del 26 de abril al 2 de mayo del 2026. Urgente, evacúan al presidente Trump tras disparos en evento oficial. Alerta mundial, más de 12.000 armas nucleares activas en todo el mundo. El petróleo se dispara por tensión con Irán, crece temor económico. Rusia responde a Francia y crece la tensión nuclear, alerta mundial. Europa teme años de consecuencias por causas del conflicto con Irán. Corte Suprema sacude los Estados Unidos. Voto, inmigración y futuro político en debate. El presidente de Perú desata escándalo mundial por declaraciones sobre la Segunda Guerra Mundial. Lo que acontece en el mundo. En síntesis. Radar Cristiano. Un momento de alta tensión se vivió en los Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump fue evacuado de manera urgente durante un evento oficial luego de que se reportaran disparos en las cercanías. Según los primeros informes, el incidente ocurrió mientras se desarrollaba una actividad de alto nivel, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos. El presidente fue retirado del lugar de forma rápida y segura sin que se reportaran daños en su integridad. Las autoridades confirman que un individuo armado fue detenido antes de lograr ingresar al salón principal, evitando lo que pudo haber sido una tragedia mayor. Hasta el momento no se han revelado todos los detalles sobre el atacante ni sus motivaciones, pero el hecho ya está siendo investigado como un evento de alta gravedad. Este incidente no solo pone en evidencia los riesgos constantes que enfrentan los líderes mundiales, sino que también refleja un clima de tensión que se vive actualmente en el ámbito político de los Estados Unidos. En los últimos años, la polarización ha ido en aumento, generando escenarios donde la seguridad se convierte en una prioridad aún más crítica. Expertos señalan que este tipo de eventos, aunque controlados a tiempo, dejan una señal clara: el nivel de riesgo sigue siendo elevado. La rápida reacción del equipo de seguridad evitó una posible tragedia, pero el hecho enciende alertas sobre la estabilidad y el ambiente político actual. En medio de estas situaciones, la palabra de Dios nos recuerda: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este tipo de acontecimientos nos invita a orar por las autoridades, tal como enseña la Escritura, para que Dios traiga protección, sabiduría y paz en medio de tiempos de incertidumbre. Una creciente preocupación se extiende a nivel mundial debido al número de armas nucleares activas. Según estimaciones recientes, actualmente existen más de 12.000 ojivas nucleares en distintos países. Las principales potencias como Estados Unidos y Rusia concentran la mayor cantidad de arsenal, seguidos por otras naciones con capacidad nuclear como China, Francia y Reino Unido. Además, países como India, Pakistán y Corea del Norte continúan desarrollando y fortaleciendo sus programas nucleares. Aunque muchas de estas armas no están desplegadas de forma inmediata, el número sigue siendo lo suficientemente alto como para generar alarma global. Expertos en seguridad internacional advierten que el mundo podría estar entrando en una nueva etapa de carrera armamentista nuclear. Factores como tensiones geopolíticas, conflictos regionales y la desconfianza entre potencias. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas han expresado su preocupación, señalando que el riesgo no solo radica en un conflicto directo, sino también en errores humanos accidentales y decisiones precipitadas. Además, el avance tecnológico está permitiendo el desarrollo de armas más sofisticadas, lo que aumenta la complejidad del panorama global. El mundo no está reduciendo significativamente su arsenal nuclear y en algunos casos lo está modernizando. Esto incrementa el temor de una posible escalada en caso de conflictos internacionales. Este tipo de noticias no buscan generar terror, sino despertar en nosotros una actitud de vigilancia espiritual, oración y, por supuesto, confianza en Dios. Los mercados internacionales iniciaron la jornada con fuerte atención puesta en Medio Oriente, luego de que se confirmara el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, mientras persisten restricciones en el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el suministro energético mundial. Como reacción inmediata, el precio del petróleo registró una nueva alza. El crudo Brent, referencia global, llegó a subir cerca del 3%, alcanzando niveles no vistos en varias semanas. Analistas advierten que el mercado teme una prolongación del conflicto y una reducción sostenida de la oferta. Actualmente, reportes señalan que el tránsito marítimo sigue limitado, lo que mantiene nerviosos a inversionistas y gobiernos. El impacto global es en la gasolina, alimentos y costo de vida. Cuando el petróleo sube, no solo afecta a las grandes empresas energéticas, también impacta directamente en el precio de la gasolina y diésel, costos de transporte de mercancías
mercancías, tarifas aéreas y marítimas, producción agrícola, inflación en alimentos y productos básicos. Por eso una crisis energética puede sentirse rápidamente en el bolsillo de millones de familias. Estados Unidos e Irán siguen sin acuerdo. Según reportes recientes, Irán habría presentado una propuesta para reabrir Hormuz, pero Washington insiste en incluir exigencias sobre el programa nuclear iraní. Esa diferencia mantiene el diálogo trabado y aumenta la incertidumbre. En tiempo donde suben los precios y crece la incertidumbre, muchos sienten temor por el futuro, pero la Escritura nos recuerda: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. La tensión entre potencias mundiales vuelve a escalar, esta vez con nuevas advertencias relacionadas con armamento nuclear. Funcionarios rusos declararon que responderán al fortalecimiento del arsenal nuclear francés, luego de recientes señales desde Europa sobre modernización militar y refuerzo estratégico. Estas declaraciones aumentan la preocupación internacional, ya que el lenguaje nuclear vuelve a ocupar espacio en la política global, algo que muchos esperaban dejar atrás tras el fin de la Guerra Fría. Analistas señalan que este tipo de mensajes no siempre significa un conflicto inmediato, pero sí reflejan un ambiente de desconfianza creciente entre bloques del poder. Europa continúa enfrentando desafíos de seguridad, mientras Rusia mantiene una postura firme frente a movimientos militares que considera amenazas directas. La comunidad internacional observa con atención, ya que cualquier escalada verbal entre potencias nucleares impacta la estabilidad mundial, los mercados y la percepción de seguridad global. Para la comunidad cristiana, estas noticias nos recuerdan la fragilidad de la paz humana cuando las naciones se alejan del temor de Dios. Hoy es tiempo de orar por sabiduría para los gobernantes, prudencia en las decisiones militares y misericordia para un mundo cansado de guerras y amenazas. La Escritura dice: busquen la paz de la ciudad y oren al Señor por ella. Aunque aumenten los rumores de conflicto, nuestra confianza permanece siempre en el Señor. Crece la preocupación internacional por las consecuencias que podría dejar el conflicto relacionado con Irán. Desde Europa, distintos líderes y analistas advirtieron que la crisis no sería de corto plazo, sino que podría generar efectos por meses e incluso años en la economía, la seguridad regional y estabilidad mundial. Aunque continúan llamados a la moderación, gobiernos europeos insisten en la necesidad urgente de abrir canales diplomáticos que eviten una escalada mayor. La preocupación central es que una confrontación prolongada en Medio Oriente no solo afectaría a la región, sino que tendría repercusiones globales. Expertos señalan varios riesgos si la tensión continúa: nuevas subidas del petróleo y combustibles, presión inflacionaria en distintos países, interrupciones comerciales y marítimas, migraciones forzadas por inestabilidad regional, mayor polarización entre potencias mundiales y riesgo de nuevos enfrentamientos indirectos. Medio Oriente sigue siendo una de las zonas estratégicas para la energía, comercio y seguridad internacional. Por eso cualquier conflicto extendido repercute mucho más allá de sus fronteras. Líderes europeos han enfatizado que las soluciones militares rara vez resuelven crisis profundas y en cambio suelen abrir heridas de largo plazo. Por eso promueven negociaciones, presión internacional coordinada y esfuerzos para evitar respuestas en cadena. La preocupación también incluye el cansancio global ante guerras sucesivas. Tras años de conflictos en distintas regiones, muchas naciones enfrentan desgaste económico, social y político. Analistas recuerdan que una tregua momentánea puede bajar tensiones por días o semanas, pero no elimina las raíces del conflicto. Sin acuerdos reales, reconciliación y justicia, la crisis suele reaparecer. Las noticias de guerra nos recuerdan la fragilidad humana cuando prevalece el orgullo, la ambición y la venganza. El mundo necesita más que silencios entre bombas, necesita paz verdadera. La Biblia enseña que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos ha generado amplio debate nacional, luego de que el máximo tribunal emitiera un fallo relacionado con aspectos de la Ley de Derechos Civiles de 1965, una normativa histórica vinculada a la protección de los derechos al voto. Diversos sectores consideran que este tipo de decisiones podrían influir en la manera en que se aplican garantías electorales en distintos estados del país. Para algunos, se trata de una revisión legal necesaria. Para otros, existe preocupación por posibles efectos en el acceso equitativo al voto. Al mismo tiempo, continúa la discusión sobre el alcance del poder del gobierno federal para retirar o modificar protecciones migratorias otorgadas a cientos grupos de inmigrantes. El tema enfrenta posiciones encontradas entre autoridades estatales y organizaciones civiles y sectores políticos. Estas controversias reflejan cómo las cortes
y el sistema judicial siguen ocupando un papel central en debates sensibles sobre democracia, inmigración y equilibrio de poderes. Analistas señalan que las decisiones judiciales actuales podrían marcar el rumbo social y político de los Estados Unidos durante los próximos años, especialmente en el ambiente de fuerte polarización. En tiempos de decisión recordamos la importancia de buscar justicia, con verdad, misericordia y sabiduría. La sociedad necesita leyes firmes, pero también corazones guiados por principios correctos. Oramos para que fortalezcan decisiones que promuevan paz, dignidad humana y orden justo. El presidente interino de Perú, José María Balcázar, se encuentra en el centro de una fuerte controversia internacional luego de realizar declaraciones en las que atribuyó parte de la responsabilidad de la Segunda Guerra Mundial a la comunidad judía. Sus palabras provocaron reacciones inmediatas de gobiernos, embajadas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Durante una actividad pública, Balcázar afirmó que los judíos empujaron a Alemania hacia la guerra debido a su supuesta influencia económica, una narrativa considerada falsa y vinculada a antiguos discursos antisemitas. Las embajadas de Israel y Alemania en Perú rechazaron en conjunto estas expresiones, recordando que la Segunda Guerra Mundial fue iniciada por la invasión nazi a Polonia en 1939 y que millones de judíos fueron víctimas del Holocausto. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque reabre debates sobre antisemito y desinformación histórica. También puede afectar la imagen internacional del Perú y además genera tensión diplomática con países aliados. La historia demuestra que culpar a pueblos enteros por crisis nacionales solo produce división y sufrimiento. La verdad, la justicia y el respeto por la dignidad humana deben prevalecer sobre todo discurso de odio. Colombia vuelve a encender las alarmas por el aumento de la violencia en distintas regiones del país. Informes recientes señalan que ya se han registrado 48 masacres en lo que va del 2026, una cifra que sería la más alta en los últimos 10 años. El dato genera profunda preocupación entre ciudadanos, organizaciones sociales y observadores internacionales. Muchas de estas tragedias ocurren en zonas rurales y apartadas, donde grupos armados ilegales disputan territorios vinculados al narcotráfico, minería ilegal y control de rutas estratégicas. Las víctimas incluyen jóvenes, líderes comunitarios, campesinos y familias enteras que quedan atrapados en medio del conflicto. Aunque Colombia ha tenido avances importantes en años recientes, esta nueva ola de violencia muestra que aún persisten heridas profundas que necesitan atención urgente. Diversos sectores están pidiendo mayor presencia del Estado, protección para las comunidades y acciones concretas para frenar la impunidad. Para la comunidad cristiana, esta noticia nos llama a interceder por Colombia. Oremos por paz en cada región, por consuelo para quienes han perdido seres queridos, por protección para las familias vulnerables y por autoridades con valentía para hacer justicia. En tiempos de violencia, la Iglesia está llamada a ser luz, esperanza y voz de reconciliación. Gracias por acompañarnos en Radar Cristiano, noticias con fe y propósito. Mi nombre es Jean Paul Gutiérrez y recordarte que nuestra prioridad es informarte, pero deseamos que mantengas siempre la paz y la fe en el Señor en medio de todo lo que sucede. Si este contenido te bendice, puedes apoyarnos enviándonos estrellas por Facebook, compartiendo este video y orando por nosotros. Gracias por caminar junto a Radar Cristiano. Te dejamos el versículo para esta semana.